Hola, bienvenido al canal de Proyecta. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la capacitación humanista SCAP. En la pantalla me permito poner mis datos de contacto. Yo soy Ricardo de la Fuente y mi WhatsApp es el 55 26 53 42 42. Igualmente, estoy a tus órdenes en el correo electrónico ricardo.proyecta.scap@gmail.com. En el curso pasado, en la primera parte de vimos algunas de las bases de la capacitación humanista. Continuamos ahora. Recordamos los objetivos que tenemos para estas sesiones. Lo primero, comprender los distintos paradigmas de la capacitación que revisamos en el taller pasado, de los cuales hemos generado nuestro método SCAP, que incluye las fases sensibilización, cognición, asimilación y práctica. Con respecto a esta metodología, se tiene que planear con base primero en los objetivos del taller, el perfil de los participantes, el temario y de derivar el programa detallado con ejercicios y dinámicas para culminar con la elaboración del manual respectivo. Algo interesante es que las fases de sensibilización, cognición, asimilación y práctica se repiten durante el taller, como en algún momento lo veremos. Aquí lo importante también es interiorizar las bases de la andragogía. La pedagogía es a los niños lo que la andragogía es hacia los adultos, lo cual nos lleva a que debes comprender los aspectos motivacionales de los participantes de tus talleres para así considerar sus necesidades y puntos de vista a desarrollar durante la impartición del taller. Vas a manejar adecuadamente los diferentes tipos de dinámicas, ejercicios y exposición teórica requeridos para el éxito de tu programa. Algo importante es que la persona tiene ligues afectivos con su trabajo, con su organización, con su empresa, de tal forma que tú podrás fortalecer este ligue afectivo con la intención de que sea capacitación práctica, que vaya en beneficio del participante, pero también de su organización. El proceso de capacitación tiene tres grandes etapas. Esto también lo vimos en la sesión pasada. El antes, el durante y el después. Durante el antes, previo a que estés con tu grupo, hay que preparar el curso con elementos de planeación que incluyen objetivos, temarios y programa. Hay que desarrollar los materiales y tienes que también estar pendiente de las instalaciones. Por supuesto, si el curso es en línea, esto tiene menos problemas. Sin embargo, también es necesario que revises adecuadamente desde la plataforma y el lugar en donde tú des la capacitación. Durante el taller hay tres fases: la apertura, el desarrollo y el cierre. En la apertura, aunque es una fase muy pequeña, de todas maneras es muy importante porque vas a ver la presentación de los participantes, los objetivos del taller, pero también las expectativas de los participantes. Hay que establecer reglas de operación y tú como instructor debes conocer la línea base a la que te encuentras, lo cual podrás hacer con la observación. Y en esta primera fase hay que lograr el rapport, o sea, el encuadre. El rapport es un término psicológico para bajar la tensión inicial que se da al inicio de la relación entre personas. En la segunda fase, el desarrollo, hay que tener el desarrollo de contenidos con base en tres elementos: exposición, diálogo, discusión y demostración. Además de este desarrollo de contenidos, es adecuado manejar ejercicios y dinámicas que mantengan involucrado a la participante en el tema y que además le permita
ejercitarlos. En el cierre, nuevamente son 3 elementos. Un resumen de todo el taller, así como establecer los compromisos de los participantes consigo mismos y, de ser adecuado, con la organización, y tendrás la evaluación. Recordemos que la evaluación la podemos recordar con el concepto de PECA, en el cual tú debes evaluar desempeño, producto, conocimientos y actitud. Lo interesante aquí es que los conocimientos es solo uno de 4 aspectos que tienes que evaluar. Ya en la revisión, en la parte posterior del taller, ya cuando tus participantes ya se retiraron, tú tienes que preparar un reporte del taller. Es conveniente que, aunque no te lo pida una organización, tú lo elabores para que puedas tener una idea de cómo se desarrolló el taller. A esto también le vas a añadir una evaluación global del grupo, en el cual ellos evaluaron tu taller y hay que realizar los ajustes. Bien, objetivos. Los objetivos en la capacitación requieren definir el comportamiento que se debe esperar que los participantes desarrollen en términos de conocimientos, habilidades y actitudes que deben ser resultado del proceso de aprendizaje. El objetivo general define en términos de cambios conductuales. Esto es interesante que veas este término. Hablamos de conducta. Conocimiento que no se aplica es teoría, y aunque es importante, tiene que manifestarse en habilidades y en actitudes que deben desarrollar los participantes cuando el curso haya terminado. En ese sentido, los objetivos son enunciados que establecen en forma clara y global para todo el taller los contenidos más amplios que se pretenden lograr a través del proceso enseñanza-aprendizaje. Y este par de palabras son muy importantes. En la actualidad se considera que la capacitación debe orientarse al aprendizaje. Por supuesto, se requiere que alguien enseñe. Sin embargo, más que enseñar, tú no estás enfocado en demostrar y enseñar, sino debe estar enfocando, a través, por supuesto, de esas actividades, que el participante aprenda. Esa es la idea, que al momento de que tú te orientas al aprendizaje, tu enseñanza se va a orientar a lo que ellos requieren. El objetivo general es el sustento del taller, pero requiere una serie de objetivos particulares en los cuales vas a establecer los cambios de conductas por cada unidad de aprendizaje que pueden abarcar uno o varios temas. Estos objetivos deben tener relación directa con lo enunciado en el objetivo general, o sea, de un objetivo particular, este se deriva del objetivo general y de este se van desgranando una serie de objetivos particulares. Criterios para elaborar un objetivo. Lo primero es, tienes que pensar en el participante, o sea, la persona, es el quién. Y ahí debes considerar el tipo de persona que recibirá la capacitación, sus antecedentes, el nivel de conocimientos, la actividad que desarrolla en la empresa en que colabora, etcétera, etcétera. Después, la conducta o desempeño. No se trata de establecer bases teóricas, hay que aterrizarlo en conducta o desempeño, ese es el qué. Y además viene algo interesante, el perfil psicoafectivo que genera. Toda capacitación, cuando se orienta a la conducta o desempeño, genera un perfil psicoafectivo del participante, cómo se siente, qué emociones predominan por el tema del taller y por el ambiente en el que se encuentra. El contenido
Y aquí podríamos decir que es la parte cognitiva. ¿Cuáles son los conocimientos teóricos que se deben aprender? Este contenido después deberá reflejarse en la persona y en la conducta o desempeño. Después deben haber condiciones de operación. ¿Cuáles son los factores culturales y organizacionales que se relacionan con los participantes? ¿Cómo es la empresa? ¿Cuáles son los estándares que se manejan de acuerdo al tema que vas a desarrollar? Y otro aspecto, por último, también son los niveles de eficiencia. Hay que medirlo. En un curso, si tú estás hablando de conductas o desempeños, estos pueden medirse. A eso se refiere el aspecto de métricas a los que estarán sometidos. Es importante que una conducta pueda ser evaluada. Dentro del concepto SCAP, tenemos que ir más allá de los conocimientos. Por eso se hablan de las áreas de aprendizaje, que son tres las que vamos a tener de referencia. Uno, lo cognoscitivo o cognitivo o los conocimientos. Después, el área afectiva. Y por último, el área psicomotriz. Dos de estos tienen 5 niveles y uno, el cognitivo, tiene 6 niveles. De lo más superficial del número 1 a lo más profundo. Lo primero, el conocimiento, los conceptos, lo que hay que aprender. El segundo nivel, un poquitito más abajo, es la comprensión de los conceptos. Después viene la aplicación. Un concepto no se ha adquirido hasta que uno es capaz de aplicarlo. Después continúa el análisis. El análisis es ser capaz de desmenuzar el conocimiento de sus componentes. La síntesis es lo contrario. ¿Cómo unes esos componentes para volverlos a unir? Y por último, la evaluación. Tú únicamente sabrás que conoces algo cuando eres capaz de realizar evaluaciones del tópico, ya sea con las personas o incluso elaborando instrumentos de evaluación. El área afectiva tiene que ver las emociones con las actitudes, desde cómo lo recibimos, el gusto o disgusto, cómo respondemos a esto, cómo lo valoramos, que es aquí donde las emociones ya entran de manera más importante. La organización se trata de cómo organizas las sensaciones y los afectos para poder manejar el conocimiento. Y lo último es la caracterización. Cuando uno tiene un área afectiva y ya caracterizas, es que eres capaz de imitar, de desarrollar un rol diferente. De ahí, por ejemplo, vienen todo lo que son los juegos de roles. Después, lo psicomotriz, psico de mente y motriz de movimiento, es la coordinación. Lo básico es la imitación. Después, la manipulación. Con el tiempo se manipula o se manejan las cosas de manera más precisa hasta que se llega a hacerlo de forma automática. Y finalmente, el punto más profundo es cuando la creatividad en el área psicomotriz se relaciona con nuevas conductas. Todos estos tres niveles de conocimientos se desarrollan con la capacitación en competencias laborales. O sea, no se trata de capacitar sobre conocimientos. Tú tienes que establecer objetivos de tu taller, relacionándolas con competencias laborales que vas a apoyar a tus participantes a desarrollar y con diversas manifestaciones que se traduzcan en aspectos a evaluar. Por ejemplo, desempeño. Proceso en el que el evaluado desarrolla su trabajo con exposición, por ejemplo, entrevista promocional, manejo de un equipo. Producto.
Todo puede desarrollarse para elaborar un producto. Cualquier cosa que se prepare, tú puedes evaluarlo sin la presencia de quien lo realizó. Por ejemplo, tu programa o temario, el estado de un automóvil, un plan de trabajo, una pieza fabricada, un envase. Después vienen los conocimientos. Entre los ejemplos que tenemos son las bases científicas, las políticas de la empresa, los principios de andragogía. Otros que son muy importantes son las actitudes. Algunas actitudes son básicas, pero las actitudes, por supuesto, dependerán de la competencia laboral. Están la amabilidad, la tolerancia, la escucha dinámica, la simpatía. Y aquí no se pueden incluir actitudes que no sean observables, como la empatía, que aunque es muy importante, no puedes detectarlo, porque es una emoción en la cual el que es empático empata emociones con otra persona. Y eso no necesariamente se puede ver, aunque sí se puede ver la simpatía. Puede haber objetivos ocultos, con frecuencia los hay, que beneficien a los individuos y a la organización. Un ejemplo de ello es la afiliación a la empresa. No tienes por qué poner que un objetivo será que los participantes se integren a la empresa, aunque sí puede ser un objetivo oculto, que además es muy valioso y es sumamente pertinente. El concepto de competencias laborales data desde los años 70 del siglo pasado. Esto se da porque se requieren personal que esté calificado en labores específicas. Una carrera no necesariamente te da una competencia, te da un título o un certificado, pero en realidad eres competente por haber obtenido un título, no necesariamente es así. Entonces, se tiene que complementar con el concepto de competencias laborales, pero también, sobre todo, hay muchas personas que no terminan una carrera y sin embargo pueden ser perfectamente competentes. Y esto parte del concepto que la competencia laboral se define como el saber, saber hacer y saber ser. Esto es, el saber son los conocimientos. El saber hacer son las habilidades o desempeños. Y el saber ser son las actitudes con las que se realiza el trabajo. Por eso, la competencia laboral es un sistema de conocimientos, pero también de competencias, actitudes, incluso valores y motivos que tienes para ejecutar de forma eficiente tu actividad laboral, pero con un resultado positivo en tiempo y calidad. No se trata de tener nada más una actividad laboral, sino hacerlo con eficiencia en tiempo y en calidad. Entonces, ¿quién posee una competencia? Quien dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes para desarrollar su trabajo adecuadamente, para resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible. De hecho, ese es uno de los mejores síntomas de que alguien es competente, cuando es capaz de resolver los problemas profesionales de su puesto de forma autónoma y flexible, aun aquellos problemas que no hayan surgido previamente. Y con esto será competente quien esté capacitado para colaborar en su entorno profesional y en la organización de su trabajo. De esta forma, la competencia laboral integra conocimientos, habilidades y valores profesionales que se manifiestan a través de un desempeño profesional eficiente para resolver los problemas, aun aquellos que no han sido predeterminados. Las competencias laborales pueden ser genéricas o directivas. Estas son de mayor relevancia con las específicas o las técnicas,
puesto que son competencias que ven a largo plazo. La estratégica, por ejemplo, hay que ver el futuro. No es el corto, sino el largo plazo. ¿Cómo desarrollamos una empresa para que esté mejor dentro de 2, 3, 4, 5 años? Las estratégicas, ya ven que nos gusta poner nombres distintos a todo, son aquellas que se relacionan con el desarrollo del capital humano. Ojo, esto no corresponde nada más al área de recursos humanos. Todo ejecutivo, todo gerente que tiene a cargo un equipo de trabajo con mando directo o no, necesita desarrollar las competencias laborales estratégicas. De un nivel más bajo están las específicas o técnicas, lo que hace cualquier persona que realiza un trabajo repetitivo, un almacenista, un operador, un profesor que da una clase, un capacitador como tú, como yo, también requieren competencias laborales. Y estas también incluyen una serie de competencias muy valiosas a nivel directivo. Uno es orientarse al cliente. Otro es el liderazgo, donde ahí te orientas a la persona. Tomar decisiones, negociar, trabajo en equipo y una orientación interfuncional donde no nada más te preocupes de un solo puesto, sino que cuando coordinas el trabajo de un equipo seas capaz de tener esa orientación interfuncional. A nivel operativo, cada función específica conlleva una competencia de nivel superior relacionada con las tareas. La capacitación humanista SCAP es integral, pues considera una serie de aspectos. Lo primero, los distintos paradigmas del aprendizaje. Para eso se desarrolla en la andragogía, la didáctica y la psicología, antes incluso de considerar el tema. Se centra en el desarrollo del grupo, o sea, no eres tú el que importa, es el grupo en general, pero también el individuo al que se incorpora primero al equipo como un ser humano. Incluye aspectos lúdicos, pero no nada más como la euforización, lo cual no está mal, pero la euforización es nada más llevarlo a un nivel pues, de alegría, de emoción, de adrenalina, sino esto es importante que se aplique para estimular el aprendizaje por el individuo. Por ejemplo, con frecuencia tenemos, después de un receso o después de una sesión muy larga, algunas dinámicas que te llevan a pues tener un mejor ambiente. Esos pueden ser de euforización, pero mi recomendación, por favor, cada dinámica lígala con el tema precedente o con el consecuente o con los dos, pero que no sea un juego que se vea aislado. Incorpora todas las dinámicas al proceso del taller, de tal manera que todo se oriente al aprendizaje. La capacitación humanista SCAP analiza las necesidades organizacionales para desarrollar equipos productivos. Incluye, a consecuencia de esto, objetivos de conocimiento, de conductas o habilidades y de actitudes, contemplando siempre el desarrollo individual del ser humano. Esta capacitación debe fomentar a la persona el aceptar sus vivencias, primero a nivel capacitación y luego en el trabajo e incluso en la vida personal. Una reflexión. Con frecuencia en la capacitación estamos trabajando para una empresa y entonces obviamos al aspecto personal del participante, que es un individuo en sí. No lo trates como un número más o como un empleado de una organización. Dale algo que se lleve a la vida personal. Acuérdate en la sesión pasada.
que platicábamos de un tema como la asertividad, que le sirve al propio individuo. Este es un esquema un esquema de la capacitación humanista que tiene 4 fases, pero que además son reiterativos. Lo primero es sensibilización, donde inicias con un proceso emotivo. No saques a las emociones de tu curso. Esto lo hará frío y no necesariamente lo hará mejor. Al contrario, el ser humano es un ser de emociones, conócelas y respétalas, aunque primero hay que saber manejar esas emociones. Lo cognitivo es un proceso teórico, pero este proceso teórico, cuando tú lo expongas, tienes que relacionarlo a la tarea actual del participante. Después sigue la asimilación, conjunción de la emotividad y la teoría, donde verdaderamente la persona asimila lo que vio en las fases previas, para después de la asimilación pasar a la práctica, en la cual se aplica integralmente el conocimiento. Es tiempo de que te pida que nos regales un like, un me gusta. Las fases: sensibilización, cognición, asimilación y práctica, prepara al participante para la siguiente. Pero esto no nada más es una sola vez, sino es reiterativo. El principal reto es que haya continuidad entre las fases sin disrupciones. La sensibilización permite que el aspecto cognitivo que sigue sea mejor recibido y comprendido, no solo en lo que se refiere a la teoría misma, sino en el contexto del participante y con relación a los valores. Esto nos trae una reflexión a la ética. La ética no puede estar ausente de la capacitación, ¿sí? Entonces, hay que traer los valores, demostrarlos, y si alguien de verdad tiene que vivir los valores, es el instructor. La cognición expone los fundamentos teóricos, pero en el entorno de la organización y del proceso del grupo y de la persona. Esto va a fomentar su introyección, que quiere decir meterlo adentro de su persona. Ejemplo, tú puedes hablar, digamos ahora, de un proceso industrial. Habla del proceso industrial de acuerdo a la capacitación, a la formación y a la empresa, e incluso al puesto en el que están. No es lo mismo hablar de un proceso de fermentación para preparar cerveza que un proceso de mezclado para preparar un medicamento o un proceso de enlatado para los alimentos. O puedes irte a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, capacitación técnica donde puedes hablar de administración o de contabilidad. Habla de la administración conforme la empresa que te contrata o los individuos que participan, que son lo que manejan. Si tú hablas de gestión, ¿qué tipo de gestión estás hablando? Administración por objetivos, el famoso laissez-faire o dejar hacer, o el Balance Scorecard. Esos aspectos cognitivos tienen que basarse en la actividad de los participantes. Después viene la asimilación, que no solo es racional, también es actitudinal, incluyendo las habilidades. Se consideran que los aspectos afectivos que involucran a los terceros determinan su enfoque laboral y personal. Esto es, todas las personas en su trabajo tienen relación con algún tipo de persona. Si tú estás hablando, por ejemplo, de un vendedor, tienes que pensar en los aspectos afectivos de su trabajo. Por ejemplo, un vendedor es uno de los ejecutivos que más maneja la frustración,
porque le es difícil saber cuáles serán los logros de su trabajo, sino hasta después. Los gerentes, por el contrario, manejan una emoción diferente, manejan el estrés. Los financieros, que también manejan el estrés, por otro lado, tienen una presión específica de la alta gerencia, sobre todo cuando se requieren fondos. Y entonces, cada uno de los puestos tienen un aspecto afectivo que los involucran. Otro ejemplo, un químico farmacéutico que trabaja en un laboratorio está relativamente aislado de sus compañeros, incluso aunque trabaje con otros compañeros. Su trabajo se centra en su lugar y con lo que está ahí enfrente. Y entonces así, cada puesto tiene aspectos afectivos particulares. Y por último, la práctica permite aterrizar en la conducta lo establecido en el programa. Estimula la incorporación a la actividad cotidiana para que se transforme en hábitos productivos para la empresa, pero también para el individuo, incluyendo su propio contexto personal. Ese es el grado de humanismo que se tiene con la capacitación SCAP. Entonces, SCAP no son las 4 partes de la capacitación. Es un proceso iterativo que se repite varias veces de acuerdo a los temas. Por eso verás, por ejemplo, que si viste la sesión pasada, hablamos de andragogía, que después lo volvemos a tocar a otro nivel. ¿Sí? Y entonces esto se repite varias veces. De hecho, en cada sesión hablamos de sensibilización, cognición, asimilación y práctica. Y estos temas se tienen que ligar con la conexión psicoafectiva con los temas. Y lo que decíamos, la andragogía. Aunque vimos una parte en la sesión pasada, ahora en otro ciclo iterativo de SCAP ya lo manejamos en cuanto a cómo se presenta el aprendizaje en 4 áreas. Fíjate bien, no estamos hablando de aprendizaje, perdón, no estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de aprendizaje que se debe reflejar en el manejo de la información, desarrollar las habilidades, adopción de actitudes y valores y el desarrollo de hábitos. En esta ilustración tienes una persona que está soldando. ¿Requiere conocimientos teóricos? Por supuesto. El equipo que maneja, bueno, es un transformador con el cual a través de un electrodo se pasa una gran corriente eléctrica que hace que el electrodo se disuelva. Y entonces nuestro amigo que está soldando, debe hacer lo que se llama un gusano, que es el que mejor permite el amarre. Este es el concepto teórico. Y yo te pregunto, ¿por saber el concepto teórico ya sabes soldar? Por supuesto que no. Tienes que practicarlo y créeme que se tarda mucho tiempo. Aparte de la información teórica, que en este caso es secundaria, lo importante es el desarrollo de habilidades. Después viene adopción de actitudes y valores. Las actitudes. 1. Tiene que tener un completo orden. 2. Tiene que tener un concepto de autoprotección. Verás que tiene una careta. Con frecuencia me ha tocado ver soldadores que se quitan la careta para agarrar una pieza y no se lo bajan a tiempo y reciben el impacto de la radiación que genera este tipo de soldadura. Entonces, las actitudes de autoprotección son importantes y por supuesto también los valores. Cualquier persona que realiza un trabajo debe hacerlo de tal manera
que garantice que su producto no va a dañar a terceros. Y por último, hay que desarrollar los hábitos. Ya aprendiste a soldar y lo hiciste bien. Si no lo sigues practicando, se te va a olvidar. Entonces, aquí lo importante es que se refleje en habilidades, pero posteriormente también en hábitos. Entonces, todas las definiciones de aprendizaje, y para ello no siempre se requiere un capacitador, hacen referencia a un cambio, ya sea de la conducta o de las estructuras cognitivas, y que dicho cambio sea relativamente estable y se deba a la experiencia de aprendizaje. Entonces, la andragogía incluye, uno, la necesidad de saber. Por eso, en este punto, vamos a ver por qué con frecuencia se le llama facilitador. El instructor apoya a los participantes para que identifiquen en qué estado de conocimiento, desempeños y actitudes se encuentran y a cuál podrían acceder. Así podrán hacer consciente que tienen necesidad de aprender y cómo pueden lograrlo. Viene el concepto personal. El instructor tiene el reto de combinar el respeto a los adultos como seres autónomos y autodirigidos y el logro de los objetivos de aprendizaje. Experiencia personal. El instructor aprovecha la experiencia de los participantes y les ayuda a que evalúen la vigencia de sus conocimientos, prácticas y valores. El mayor reto es impulsarlos a que evalúen sus hábitos y prejuicios, fíjense, evalúen sus hábitos y prejuicios con criterio amplio y flexible, pero dentro de parámetros de calidad. Les ayuda a desaprender para aprender. Si tú no consideras la experiencia personal, no los vas a ayudar a desaprender, lo cual es muy importante. Antes de llenar un vaso, primero tienes que haberlo vaciado. Lo siguiente, disposición para aprender. Tú puedes reforzar al participante sin caer en falsedades ni sobrevaloraciones de las conductas del participante. Tú tienes que reforzarlo de acuerdo a su disposición para aprender. En capacitación tenemos una broma. Hay maderas que no agarran el barniz. La pregunta será, ¿habrá habrá carpinteros que no sepan aplicar el barniz? Eso puede ser un término más adecuado. Inclinación al aprendizaje. Tú como instructor tienes la oportunidad de utilizar situaciones laborales reales para proporcionar el aprendizaje de conocimientos, destrezas, valores y actitudes que correspondan al ámbito laboral concreto y de operación que tienen los participantes. Por último, motivación para aprender. El instructor estimula al participante y lo induce a las mejores prácticas por medio de la exposición de modelos de desempeño mejores que los que tiene el participante para propiciar el desarrollo de este último. La motivación siempre será algo muy especial. La motivación básicamente es intrínseca, pero tú puedes aportar motivación extrínseca si y solo si encuentras los motivos del participante. Principios básicos de la andragogía.
pluralidad sensorial. No todo es que te pares y empieces a hablar. Da otros estímulos. ¿Por qué, por ejemplo, no aplicar algún perfume antes de que lleguen los participantes? ¿Por qué no llevarlos a hacer juegos como los que están ahí en esa foto? Otro aspecto importante es que el tiempo del mantenimiento del interés es relativamente breve, de media hora a una hora. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambia el ritmo, mete dinámicas. Puedes dar un giro al tratamiento del tema. Puedes realizar algún ejercicio dentro de dicho de dicho periodo. Entonces también puedes hacer que cada tema sea una apertura, un desarrollo y un cierre, y así los tienes con un interés mantenido a lo largo del tiempo. Por supuesto, tu capacidad histriónica puede modificar ese tiempo. Conócete, autoconócete. ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tanto eres capaz de manejar la voz? ¿Qué tanto detectas a una persona cuando ya empieza a cabecear? Y para todo hay trucos. Acércate a él y habla fuerte y vas a ver que se despierta. Pero hay más de uno que ya está bostezando. La gente se empieza a parar. Tú puedes tener el criterio de decir, necesito un receso para mantener a las personas activas. Las impresiones primeras y últimas son las que se quedan. Por eso, si tienes un reinicio cada hora, cada media hora, esto permite que al abrir y cerrar cada mini sesión haya más impresiones primeras y últimas. Reforzamiento positivo. Refuerza la conducta a mantenerse. Cuando alguien hace algo positivo, acuérdate, reconócelo. Reforzamiento negativo. Tienes que inhibir la conducta que no debe mantenerse. Ojo, no con castigo. En la capacitación ya no hablamos de castigos, pero sí inhibir a través de comentar y reforzar por qué no debe tener dicha conducta. La intensidad, las impresiones fuertes, cuando hacen que tu adrenalina sea secretada, estas producen reacciones que facilitan la asimilación del conocimiento y esto también puede hacerse con diferentes juegos y a veces levantando la voz, cambiándolo, nunca agrediendo, eso sí. Maneja lo novedoso, lo desconocido, lo insólito. Y esto llama más la atención que lo monótono. Hay que romper la inercia con estímulos y elementos motivacionales y novedosos que favorezcan el cambio, fomenta la creatividad y algo importantísimo, genera una comunidad del aprendizaje. Sobre todo cuando trabajas para una empresa, ellos se quedan en la empresa y entonces lo que tú les enseñes puede formar parte ya de su propia cultura organizacional. La capacitación que genera una excesiva presión para puestos que no se deben trabajar bajo presión no brindan resultados óptimos. Por ejemplo, alguien no requiere presión en su trabajo diario, no requiere trabajar bajo presión. Entonces, ¿para qué lo presionas? Cualquier contador sabe que a finales de mes va a trabajar bajo presión, lo espera. Pero dime tú por qué no sé, un químico tendrá que trabajar bajo presión. O porque el vendedor tiene presión por la cuota, no por el trabajo en sí. Es algo diferente lo que hay que considerar. Entonces, la práctica es lo que se va a interiorizar. Por eso, SCAP finaliza con la P de práctica. Y esto solamente se logra mediante la repetición en la vida real. Fases del aprendizaje. Desconocimiento inconsciente.
No sabes que desconoces. Después, desconocimiento consciente. Ya sabes que desconoces. Después viene el conocimiento consciente. Conoces en forma consciente, pero todavía no lo has interiorizado. La fase del aprendizaje en el cual ya desarrollaste el conocimiento porque desarrollaste la habilidad es el conocimiento inconsciente. El problema es que dejas de cuestionar la actuación. Ya vimos que la práctica es importante para cualquier taller. Lo práctico también es importante. Establece conocimientos que se apliquen. La teoría, claro que se necesita, pero tarde o temprano se tiene que pensar que lo práctico tiene que aprenderse. No creas que la teoría no sirve. No. La teoría es la base, pero es nada más eso, la base. Bien. Iniciamos esta sesión con las diferentes fases de la capacitación. En la siguiente sesión vamos a iniciar con los conceptos de encuadre y rapport, así como las diferentes etapas que se dan durante la capacitación, considerando la metodología SCAP. Por favor, no se te olvide dejarnos un like. Vamos a continuar subiendo este tipo de sesiones que esperamos te sean útiles, no nada más sobre capacitación, sino también sobre diversos temas que esperemos que te sean útiles. Reitero, mis datos de contactos, mi WhatsApp es el 55 26 53 42 42. Y por último, mi correo electrónico es ricardo.proyecta.scap, SCAP, @gmail.com. Que tengas un espléndido día.